Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenos días a la profesora Dolores González Pastor, al profesor Manuel Viloria Mendieta. Vamos a comenzar la sesión penúltima, creo que es la penúltima sesión de este seminario internacional organizado por el Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que se refiere a la regulación jurídica de los lobbies, que es un tema muy importante y sobre el que, en fin, esto se discute poco en España y quizás se debiera discutir más, porque es como las megas, saber los silos, otra cuestión distinta es que estén regulados. La sesión de hoy es una sesión que se titula Fundamentos político-morales de la regulación de los grupos de interés, lo mismo en España como un derecho democrático, y tenemos para hablar de este tema a dos muy reputados especialistas que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas, que son gente muy conocida, muy acreditada en estos campos de conocimiento y que seguro que va a ser para todos los alumnos un auténtico placer escucharlos. La idea es la de que después de la intervención de los colegas podamos abrir un turno de preguntas si lo hubiera, yo espero que sí, y por tanto podamos completar la sesión. La sesión empezará ahora, está previsto que acabe a las 12, no pasa nada si acabamos un poco antes, pero esta es la previsión que tenemos. Una palabra de introducción nada más. Como saben los alumnos, o como muchos alumnos saben, la palabra lobby es una palabra que procede del inglés. Los lobbies son los lugares en donde los lobistas, es decir, donde que procede su nombre de ahí, hacen presión, y con los lobbies se hace referencia a los grupos que se dedican a, entre otras cosas, no solo a eso, pero entre otras cosas de manera muy especial, a hacer presión sobre los miembros de las cámaras parlamentarias para que los miembros de las cámaras parlamentarias decidan en un sentido o en otro. En España no está prevista la regulación, no hay una regulación específica, salvo que yo no me haya enterado, ahora nos lo contarán Manuel Viloria y Dolores González, pero hay muchos países en donde justamente para evitar que la labor de los lobbies que el lobismo se pueda realizar, diríamos, de manera oscura, de manera no transparente, están regulados. Lo cual no quiere decir que el sistema sea un sistema que funcione bien, porque cuando uno estudia o lee algo sobre el funcionamiento de los lobbies en Estados Unidos, se queda un poco asustado, ¿no? En realidad, la capacidad que tienen algunos lobbies especiales, ¿no? Algunos lobbies muy fuertes. Estoy hablando pues, de la National Rifle Association, estoy hablando de los lobbies en el ámbito de la medicina, de las farmacéuticas, o estoy hablando de los lobbies en el ámbito de que ahora yo no tanto, pero que lo tuvieron mucho poder en el ámbito de la producción de determinados productos, por ejemplo el tabaco, ¿no? Pues uno se queda un poco asustado de lo que pueden conseguir, ¿no? Seguro que nuestros alumnos han seguido alguna vez la serie Mad Men, en donde los lobbies consiguieron, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos, que se llegase a considerar que el tabaco era un producto saludable, lo cual es una cosa espectacular, ¿no? La National Rifle Association es tan vieja que ya en su novela de 1800 y pico, Julio Verne, cuando escribe una novela deliciosa, como todas las de Julio Verne, yo soy un gran verniano, de la Tierra a la Luna, quien prepara el cañón que va a enviar un hombre a la Luna es la National Rifle Association. Imaginaros la cantidad de tiempo que tiene, ¿no? Y ha conseguido ahora ya hablando en serio, ha conseguido en fin, a través de una presión continuada sobre los congresistas norteamericanos, que la legislación en contra de las armas en fin, se haya frenado. Es cierto que se han aprobado algunas normas como la ley Brady, que obliga a tomar antecedentes penales, a comprobar los antecedentes de personas antes de comprar un arma, pero la primera vez que yo estuve en Estados Unidos hace muchos años, una de las cosas que más me sorprendía es la cantidad de armas que se podían vender en una tienda. Es decir, que no es que se pudieran comprar pistolas, no, es que se podían comprar ametralladoras, armas semi pesadas. En fin, era una cosa verdaderamente impresionante. En fin, de todo esto nos van a hablar con mucho conocimiento de causa los profesores Manuel Viloria y Dolores González. Paso a presentar muy brevemente al profesor Viloria, que es un buen amigo desde hace muchos años. Manuel Viloria Mendieta es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde yo tengo muy buenos colegas y muy buenos amigos. Es licenciado en Derecho y en Filosofía
en filología, perdón, doctor en ciencia política y sociología por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo una beca Fulbright, las becas más importantes que se concedieron en España durante muchos años para estudiar en Estados Unidos, una beca Fulbright para estudiar un máster en la Public Affairs de la Indiana University, que es una gran universidad. Ha sido director del Departamento de Gobierno, Administración y Ciencia Política del Instituto Universitario Ortega y Gasset, que es una de las instituciones de investigación más prestigiosas de España. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración Pública española, como el de secretario técnico de Educación y Cultura, como la Comunidad de Madrid, y además es fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español, que es una de las organizaciones que con más ahínco, con más interés, con más éxito, incluso me atrevería a decir, ha conseguido introducir el tema de la transparencia en las legislaciones nacionales de todos los países, de muchos países avanzados de la Unión Europea, que eran países avanzados, pero que no tenían legislación en materia de transparencia, como es el caso de España, por ejemplo, que consiguieron, yo creo que el papel de transparencia internacional en conseguir introducir la transparencia fue muy, muy potente, ¿no? Verán ustedes, veréis los alumnos que estamos ante un especialista muy reputado, que además habla muy bien, es decir, que explica muy bien las cosas. Y ya sin más le doy la palabra al profesor Viloria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto. Un placer ser presentado por un intelectual y un profesor de la categoría de Roberto Blanco. Yo voy a intentar en el tiempo que espero que no pase de 20 minutos, ¿no? Más o menos, lo que entiendo que serían los fundamentos, las razones por las cuales deberíamos regular esta actividad, y empiezo con el tema inicial, sujeto o actividad, que es lo que hay que regular, ¿no? Porque el sujeto, el término lobby es un término muy específico. Nosotros usamos muchas veces mejor que el término lobby, el término grupo de interés, pero en cualquier caso también el término grupo de interés es muy ambiguo, ¿no? Entonces, un lobby realmente serían empresas especializadas en la actividad de facilitar o ayudar en la influencia sobre los poderes públicos a quien les pague el fee correspondiente, a quien les pague el gasto correspondiente. Bueno, este tipo de empresas son profesionales, están reguladas, tienen toda una serie de requisitos establecidos que nos explicarán ahora cuáles son, y que, bueno, realizan esta actividad. Es lo mismo que las actividades esas de relaciones institucionales que muchas empresas realizan, o las de asuntos públicos. Pues no, pero al final todo se mezcla y es verdad que es un poco complicado separar, ¿no? ¿Qué es asuntos públicos, relaciones institucionales, lobbies? Yo por relaciones institucionales entiendo empresas que se dedican a apoyar técnicamente en la realización de planes, planes estratégicos, en la realización de informes para las organizaciones públicas, por ejemplo, o las de asuntos públicos son empresas que se dedican sobre todo a comunicación, a reputación. Entonces, podemos identificar específicamente quiénes son los lobbies, qué tipo de empresas son los que realizan la actividad de lobby. Pero, ¿vamos a regular solo a este tipo de empresas? Porque resulta que luego hay una enorme cantidad de grupos de interés que directamente influyen en los poderes públicos o tratan de influir en los poderes públicos. Y ahí tenemos sindicatos, ONGs, iglesias, grandes empresas que directamente influyen. Entonces a estos no les vamos a regular, solo regulamos a los profesionales que realizan esta actividad con una serie de requisitos técnicos. Bueno, yo creo que esto nos lleva a la dificultad, ¿verdad?, de ponerte en el ámbito del sujeto, identificar el sujeto de regulación específico, ¿no? Y máxime cuando además muchos de estos grupos de interés realizan actividad de influencia de acuerdo con lo que la ley ya establece, al establecerlos como sujetos privilegiados. Por ejemplo, los sindicatos y la patronal en el diálogo social, los consumidores en múltiples normas. En la ley del voluntariado también establece sujetos privilegiados para cierto tipo de negociaciones. Bueno, todo esto nos lleva a la idea de que yo creo que lo que hay que regular esencialmente es la actividad. ¿Y qué actividad es la que hay que regular?
pues la actividad de influencia, la actividad que consistiría, la actividad de influencia en este caso, que sería cualquier comunicación formal o informal que se realiza ante los poderes públicos para influenciar la toma de decisiones de estos poderes públicos, que se hace por o en nombre de cualquier grupo organizado, cualquier grupo de interés. Entonces, esta es yo creo que el concepto esencial, el de actividad. Una actividad de comunicación, formal o informal, con un objetivo que es influenciar a los poderes públicos para que tomen decisiones que favorezcan los intereses de un grupo directo o indirectamente los intereses del grupo al que el lobby representa. Bueno, ¿por qué hay que regular esto? Esta sería la pregunta. ¿Por qué tendríamos que regular este tipo de actividad, ¿no? Bueno, para empezar, lo que está claro es que en una democracia es absolutamente ineludible que las personas traten de influir en los poderes públicos para la defensa de sus intereses, ¿no? Hay un gran politólogo estadounidense, Robert Dahl, que habla, que genera toda la teoría del pluralismo. Y la teoría del pluralismo viene a decir que en una democracia liberal los diferentes personas y grupos tienen intereses, obviamente, económicos, sociales, y esos intereses llevan naturalmente a que estos grupos y personas se integren, se comuniquen y en ocasiones generen esos grupos más amplios para defender sus intereses. ¿Qué ocurre? Pues que como los intereses son diversos, los diferentes grupos entre sí, de alguna forma, compiten frente a los poderes públicos para la obtención de sus intereses y de sus beneficios, con lo cual de la competición, del control mutuo, surgirán decisiones que sean más o menos equilibradas y que consideren los intereses de los distintos actores, ¿no? La teoría del pluralismo, la verdad es que funcionó muy bien como explicativa de toma de decisiones en los gobiernos locales en Estados Unidos en gran medida, pero lo que es cierto es que cuando empiezas a analizarlo a nivel federal, pues muchos autores como Lindblom, por ejemplo, ya nos dijeron algo así como que el aroma que surge de estas negociaciones tiene un fuerte tufo empresarial, ¿no? Es decir, que al final los grandes grupos de interés, las grandes empresas conseguían beneficios muy superiores a los que podían obtener las pequeñas empresas o los trabajadores o los grupos sociales correspondientes. Es decir, que en Estados Unidos lo que se vio que el pluralismo inicial, la idea de que había una capacidad de control mutuo y en ese sentido de aseguramiento de una toma de decisiones equilibrada, pues no era cierto. ¿Por qué? Pues porque los grandes grupos de interés empezaban a dominar de forma cada vez más expansiva la toma de decisiones y conseguían una influencia muy desequilibrada, muy inequitativa y en ocasiones una influencia indebida, un concepto un poco amplio, pero del que ahora hablaremos, una influencia indebida, una influencia que no era la adecuada en un entorno democrático como el que se pretendía que fuera el de una democracia liberal como la estadounidense. En consecuencia, la idea es, uno, es ineludible que haya influencia. Dos, la influencia, si no se regula, hace que el más fuerte al final consiga cada vez más beneficios, consiga cada vez más influencia y al final que las políticas públicas sean sesgadas y no respondan al interés general, no respondan al bien común, sino al bien de los más poderosos, ¿no? Prefiero decir de los más poderosos que de los mejor organizados, porque, bueno, si alguien se organiza bien, eso no es un crimen, ¿no? Pero sí de los más poderosos económicamente, con más capacidad para influenciar económicamente la toma de decisiones. Bien, esto nos lleva, en consecuencia, a la idea de fondo que yo quería transmitirles. Yo creo que un buen gobierno es un gobierno que, primero, cuando toma las decisiones, las toma guiado por un principio básico que el propio Dahl establece, que es el de la igualdad política, ¿no?
es la idea de fondo de que todas las personas en democracia estamos igualmente capacitadas para defender nuestros intereses, para entender qué es lo que nos interesa más, nadie mejor que yo sabe lo que me interesa, y que las personas en democracia, en consecuencia, tienen múltiples intereses y el gobierno de alguna forma no puede privilegiar los intereses de unos sobre los de otros previamente a escuchar la multiplicidad de ideas y a partir de ahí establecer su decisión. Entonces, aunque es un poco utópico, la idea de la igualdad política yo creo que responde a esa consideración final de que todos los interesados en una toma de decisión pública deben ser escuchados en condiciones de igualdad y de alguna forma esa decisión final debe considerar los argumentos de todas las personas, de todos los grupos interesados y tomar la decisión que sea mejor para el bien común, aun cuando siempre obviamente existirán factores ideológicos o factores, sobre todo yo diría, vinculados a los compromisos electorales, pero que hay que escuchar y que hay que tomar en consideración los intereses de todos. Entonces, si no se hace así, si solo escuchamos a unos y no escuchamos a otros, la decisión estará sesgada y la decisión romperá ese principio de igualdad política, ese principio de igualdad entre los actores que tienen que recibir, que tienen que asumir una decisión que toman los poderes públicos. Bueno, esta idea va vinculada luego en el ámbito más de la implementación de las decisiones. Una vez que la decisión es tomada y que es tomada con estos criterios, luego la decisión tiene que ser implementada por miles y miles de funcionarios públicos, implementada por las organizaciones y administraciones públicas, y la implementación, el principio ya no es tanto el de igualdad cuanto el de imparcialidad. Una vez tomada la decisión tiene que aplicarse con imparcialidad, con objetividad, sin que consideraciones particulares nos desvíen de la aplicación objetiva de la norma. Ni la amistad, ni el partido político, ni el hecho de ser familia te pueden desviar al funcionario de aplicar objetivamente la norma. Cuando eso se rompe, entra el clientelismo, el famoso clientelismo del que todos conocemos. Bueno, pues hay que evitar entonces la influencia indebida por arriba, el desequilibrio, la inequidad en la toma de decisiones por arriba, y hay que evitar el clientelismo, el particularismo por abajo, ¿no? Intentando que se apliquen las normas con objetividad, con imparcialidad, sin que existan desviaciones inadecuadas frente a esta obligación objetiva de aplicar la norma. Bueno, pues yo creo que la necesidad de regular el lobby está ahí, en la importancia de que se eviten unas asimetrías en la toma de decisiones y que además se facilite la influencia indebida. Y entro en el concepto de influencia indebida. Una influencia indebida tiene múltiples posibilidades. La influencia indebida puede venir dada por un soborno, ¿no? Pero eso sabemos que entraría dentro de la regulación criminal, dentro de la persecución criminal. También puede dar por el tráfico de influencias. Bueno, también entra dentro de los temas criminales. Pero muchas veces la influencia indebida es la capacidad que tiene un grupo de interés, por 20.000 razones que en cada país son distintas, de conseguir, por ejemplo, que una norma que regula a ese grupo de interés y establece una serie de obligaciones legales para ese grupo de interés pueda incumplirse porque la norma se redacta de tal manera que, por ejemplo, se les olvida poner un régimen sancionador. O cuando ponen las faltas correspondientes y los incumplimientos, se les olvida poner la sanción correspondiente o se les olvida incorporar la prescripción. Entonces, claro, luego no se pueden poner sanciones por los incumplimientos por parte de estos grupos de interés. En fin, tenemos muchísimos ejemplos en la vida real de sanciones que habría que haber impuesto a ciertas empresas, a ciertos grupos de interés muy poderosos que han prescrito, que no se han ejecutado, que las normas no permitían luego realmente aplicarlas. Y yo creo que ahí lo que hay es influencia indebida, una regulación de las normas en las cuales se consigue a través de esta presión y de esta redacción fraudulenta, diría yo, muchas ocasiones, que los intereses de ciertos actores
primen sobre los intereses del común, sobre el interés general, ¿no? Y así tenemos, repito, ejemplos de influencia indebida que demuestran que muchas veces cuando no se controla bien la capacidad de ciertos grupos de conectar con los poderes públicos, de influenciarlos, pues dan lugar a resultados negativos. Y otro ejemplo de esto tiene que ver precisamente con la capacidad muchas veces de los grupos de interés de controlar las comisiones de redacción de normas, ¿no? Eso se ha visto en el ámbito farmacéutico, quién redacta las normas, quién organiza, quién hace el anteproyecto normativo sobre el cual luego en el gobierno se debatirá. Muchas veces son grupos de interés que son capaces de capturar estos elementos regulatorios, y esto es otro ejemplo de lo que puede ocurrir. También tenemos otro ejemplo, que es la capacidad de ciertos grupos de interés de penetrar en las agencias reguladoras, ¿no? De estar en agencias reguladoras del sector económico correspondiente, agencias reguladoras de la competencia, etcétera, la capacidad de influenciar a través de introducir agentes dentro del propio sistema que dan información a los grupos de interés y que defienden sus intereses desde dentro. Todo esto, de alguna forma, yo creo que todos estamos de acuerdo que está mal, ¿no? Que no responde a los ideales de una verdadera democracia, ni siquiera a los ideales de un buen gobierno, entendido como un gobierno que busca el bien común, que busca el interés general. Bueno, por esa razón, yo creo que es necesario regularlo. ¿Cómo regular esto? Bueno, pues yo creo que la regulación fundamentalmente debería considerar varios aspectos. Primero, la propia regulación de la actividad de influencia, ¿no? Hay que regular la actividad de influencia. Quien quiera ejecutar esta actividad de influencia debería estar registrado, ¿no? Los registros pueden no valer para nada, pero si se hacen bien, yo creo que pueden servir, sobre todo para establecer criterios reputacionales, es decir, yo estoy registrado, yo soy un grupo registrado que tiene todos los deberes y los derechos derivados de registrarse, ¿no? Registrar quienes realmente pueden acceder al Congreso, hablar con los diputados en defensa de su propio grupo o en defensa de grupos ajenos. La regulación exige también no solo la inscripción, sino también la transparencia. Es decir, usted cuando se reúne con un poder público tiene la obligación de hacer un reporte que nos diga con quién se ha reunido, para qué, quién le ha pagado, en el caso de grupos profesionales, o cuánto se ha gastado en esta actividad de influencia, qué es lo que busca, cuáles son los dosieres que ha usado, siempre y cuando pues, respetando también cuestiones de propiedad intelectual o de patentes. Bueno, pues todo eso también es importante, ¿no? Y desde luego tener un código ético, establecer un código ético que puede ser ya un código consensuado como el que tiene APRI, ¿no? Para intentar que las propias organizaciones que realizan esta actividad pues se controlen y desarrollen la actividad de acuerdo con unos criterios de moralidad compartida, ¿no? En fin, yo creo que ese es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental es la regulación de los propios poderes públicos, porque claro, vamos a ver, yo regulo a las empresas y regulo al sector de la influencia, por decirlo así, pero también hay que regular a los que están en el otro lado, ¿no? Para que, por ejemplo, tengan agendas públicas, ¿no? Sabemos que luego podrán reunirse por detrás y tal, pero si alguien se reúne en el Congreso de los Diputados, en el Ministerio tal y en el Ministerio cual, tenemos que saber con quién se ha reunido ese alto cargo, de qué han hablado, y cuáles han sido los temas fundamentales que se han tratado para poder luego establecer en su caso una huella normativa, una huella de la elaboración de las normas, etcétera, ¿no? Entonces, esto va vinculado a las agendas, el establecimiento de unas posibles huellas normativas, cómo van cambiando las normas en función de con quién se reúnen los poderes públicos, en el Ejecutivo o en el Legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que regular esto, hay que regular las puertas giratorias,
hay que regular todo el sistema de conflictos de intereses que puedan existir que es un conflicto entre la obligación de un funcionario público, de un alto cargo o incluso de un parlamentario de servir el interés general y sus intereses particulares. Cuando hay un conflicto, existe eso, la posibilidad de que los intereses particulares se pongan por encima del interés general. Y los conflictos son muy normales si, por ejemplo, ese diputado resulta que tiene acciones muy importantes en empresas que luego están en la comisión, que luego son reguladas en la comisión donde él está, o su familia tiene intereses muy altos, muy fuertes en el área donde él es miembro de la comisión correspondiente. Todo eso hay que regularlo y hay que controlarlo para evitar efectivamente influencias indebidas y todo lo que esto implica para el bien común. Entonces hay múltiples instrumentos de regulación para los poderes públicos también. Y finalmente se suele olvidar esto, y yo creo que Roberto lo ha tratado muy bien, porque el caso estadounidense es muy ilustrativo. Estados Unidos tiene una regulación extensísima sobre lobbies, una regulación a veces de un detalle extraordinario. Y sin embargo, la captura de políticas, la captura de programas por parte de los grandes lobbies, de los grandes grupos de interés, mejor dicho, es brutal, ¿no? Es decir, al final, en Estados Unidos hay políticas que la inmensa mayoría de la población probablemente podría considerar aceptables o que deberían debatirse y no se debaten porque los lobbies han conseguido ya en la fase de elaboración de los programas pararlas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de leyes que han sido de alguna forma compradas casi por los lobbies sobre la base de la financiación de las campañas y la financiación de los candidatos. Claro, y en Estados Unidos, a partir del Citizens United, la famosa sentencia del Tribunal Supremo, pues claro, la imposibilidad de poner límites a los gastos electorales y a las donaciones y sobre todo el desarrollo de los super PACs, todo este sistema hace que quien tiene más dinero tiene muchas más posibilidades, obviamente, de conseguir que el diputado, el congresista correspondiente defienda sus intereses. Y al final, claro, los congresistas tienden a defender los intereses de los grupos que les financian. ¿Y quiénes les financian? Pues los más poderosos, los que tienen más dinero. Y claro, el resultado final es que las políticas públicas están capturadas por grupos de interés, no son el fruto de la deliberación, no son el fruto de la libre exposición de ideas y de la deliberación entre seres libres iguales para definir qué sería lo mejor para el país. No, no, mire usted, ¿no? Lo mejor para el país es lo que yo soy capaz de comprar, ¿no? Entonces, esto se ha dado en Estados Unidos como consecuencia de unas normativas de financiación de campañas y de partidos que no han podido entrar en el tema fundamental de establecer límites a los gastos electorales, límites claros a las donaciones, prohibición de donaciones por parte de las personas jurídicas, etcétera. Cosa que en España sí hemos conseguido y yo creo que eso reduce las posibilidades de captura y reduce las posibilidades de una influencia indebida, pero que en todo caso, a mi modo de entender, hoy en día, y lo dejo ahí, y acabo con esto, a mi modo de entender hoy en día la forma de presionar puede estar más vinculada al control de medios de comunicación por parte de ciertos grupos muy bien organizados que directamente la financiación de campañas de los partidos. Bueno, pues lo dejo aquí. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Villoria. La verdad es que esto, bien, como yo había prometido, ha sido una intervención magnífica, breve y magnífica, porque ha planteado, yo creo, la cuestión en su problematicidad. Es decir, estamos ante un gravísimo problema de no fácil solución. Aunque registremos a los lobbies, controlemos las agendas públicas de los cargos públicos, regulemos las puertas giratorias, regulemos los conflictos de intereses. Recuerdo el famoso informe Nolan que se hizo en el Reino Unido, ¿no?, en relación con los conflictos de intereses, la regulación de un plazo posterior, etc. El tema es muy complejo y muy difícil. Bueno, podremos hablar luego y la verdad es que yo le felicito por la intervención, felicito al profesor Villoria porque ha sido una intervención que
que plantea la cuestión en toda su problematicidad, es decir, que es una cuestión muy difícil, muy compleja y que no tiene fácil solución. Es decir, que esto pasa como cuando una persona es mayor y le recomiendan una medicación. Esto que la medicación te cura de una cosa, pero te descura de otra, te produce problemas en otro sitio, ¿no? Y entonces lo que te sana al mismo tiempo te fastidia, ¿no? Bien, vamos para que luego podamos hablar un debate, porque yo la verdad es que he ido tomando notas, hay cosas que me parecen interesantísimas. Vamos ahora con la segunda de nuestras invitadas. Esto se llama Dolores González Pastor. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI, a la que se ha referido hace un momentito el profesor Villoria, como vocal de estrategia y pertenece a su comité de regulación. Además, forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Hay Derecho, que es una fundación muy querida para mí porque yo tuve el honor de ser su primer presidente por la generosidad de los miembros de la fundación, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras y del Instituto de Consejeros de la Administración de España, ICA, ¿no? Es licenciada por ICADE, con posgrados en el IES y en INSEAD en Francia. Tiene 25 años de experiencia en estrategia corporativa y en asuntos públicos, habiendo desarrollado además más de 20 más de 20 años en el sector privado a nivel internacional, y fue también diputada en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019 como ponente de la Ley Autonómica de Transparencia, Participación y Lobbies, entre otras, además de presidente y portavoz de diversas comisiones en la Cámara. Como ven ustedes, los alumnos, estamos en presencia no solo de dos intelectuales, de dos teóricos que conocen muy bien el tema, sino además dos personas que han participado en la política, es decir, que han estado viendo la política de cerca. La profesora, doña Dolores González, como diputada, el profesor Villoria como secretario general técnico de Educación, de Cultura, y por tanto dos personas que han vivido la política de cerca, que es una cosa que me imagino yo que no la he vivido muy de cerca, la he vivido, en fin, esto como asesor externo, en fin, pero no, nunca muy de cerca. Me imagino que da una visión muy diferente de la que se tiene desde lejos, ¿no? Bien, vamos a darle la palabra a Dolores González, en fin, con la intención de que hagamos también una intervención no muy extensa. Es muy difícil que un profesor universitario no hable mucho tiempo. El profesor Villoria ha dado en este sentido un ejemplo excepcional, porque los profesores tendemos a enrollarnos. Dolores, tienes la palabra. Y, en fin, con mi agradecimiento, al igual que al profesor Villoria, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí, que es una delicia estar aquí de manera virtual, pero estar aquí. Adelante. Pues muchas gracias, Roberto. Bueno, yo efectivamente, yo no soy profesora universitaria, estoy más en el lado profesional, pero bueno, voy a intentar controlar el tiempo igualmente. Yo tengo aquí una presentación para que nos sea más fácil seguir. ¿Lo veis, no? La presentación. Sí, perfectamente. A ver si puedo ejecutarla aquí. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, pues agradecer a la universidad, como no puede ser de otro modo, que nos hayan invitado, porque realmente es un tema apasionante y está muy bien también ver la perspectiva desde los que practicamos, ¿no? La función y la actividad de lobby en España. Una introducción muy rápida, porque yo me imagino que hay mucha gente que todavía no nos conoce. APRI es una asociación sin ánimo de lucro, no es una patronal, es el punto de encuentro de tanto responsables directivos pues, de asuntos públicos, de departamentos de regulación, como desde luego pues, agencias y empresas que también se dedican a esto, ¿no? Y ahora mismo tenemos alrededor de 200 socios entre personas físicas y personas jurídicas, pero que realmente están representando pues, a casi 250 profesionales en España de esta función. Además, APRI pues, pertenecemos a PACE,
que es miembro fundador de PACE, de hecho, que es la plataforma de asociaciones como APRI a nivel europeo, ¿no? Pues, hay asociaciones de Alemania, de Italia, de Reino Unido, de Suiza, de Grecia, en fin. Nosotros nos autorregulamos y todos los socios de APRI firmamos un código ético, lo ha mencionado el profesor Villoria, que pensamos bueno, que son unos principios mínimos para defender la función y la profesión. O sea, yo sé que, y ha salido en estas jornadas, que la palabra lobby pues, puede generar algún tipo de desconfianza, pero realmente nuestra misión es hacer didáctica, hacer pedagogía sobre una función que en otros países de Europa no genera ese resquemor, que es absolutamente necesaria, como luego veremos, y reconocida y legitimada incluso por el marco europeo y por la Constitución española, y bueno, y normalizar lo que hacemos, porque al final somos necesarios también en el sistema democrático, ¿no? Algunos conceptos básicos se ha mencionado, ¿no? Que realmente la actividad de lobby es algo más concreto que lo que son las relaciones institucionales y los asuntos públicos. Aquí he tratado un poco de matizar a qué nos referimos con cada término. Cuando hablamos de relaciones institucionales, no necesariamente estamos hablando de grupos de interés interviniendo en una legislación, simplemente es la relación entre entidades, ¿no? Aquí la palabra clave es entidades. Luego tendríamos lo que llamamos los asuntos públicos, que es la participación de la sociedad civil en la vida pública, pues en muchas facetas. Puede ser a través de medios de comunicación, puede ser a través de pues, eventos, ¿no? De hecho, estas jornadas son una actividad de asuntos públicos y aquí la palabra clave es sociedad, ¿no? Es la intervención de la sociedad civil en lo que le importa a la sociedad. Y luego tendríamos estrictamente lo que entendemos como lobby, grupo de interés. Comentaba el profesor Villoria que él prefiere hablar de grupos de interés que de lobby. A nosotros la verdad es que nos da igual. En el marco europeo se habla fundamentalmente de grupo de interés o lobby indistintamente. Y sí que quiero matizar una cosa, no existe, quizá lo habréis oído alguna vez, lobby bueno, lobby malo. No, no, o sea, lo que hay es actividades de lobby legítimas y legitimadas y delitos. Punto. O sea, cuando estamos hablando de influencia indebida, cuando estamos hablando de ese lado oscuro, no estamos hablando de las actividades de lobby legítimas que tenemos en nuestro marco normativo. Estamos hablando de delitos y que, bueno, pues que tienen que ser perseguidos por la ley en cualquier caso. La actividad de lobby, la palabra clave es activismo y a nosotros también nos gusta decir que todo lobbyista tiene un activista dentro, ¿no? Y aquí sí que estamos hablando de la sociedad civil organizada que influye en los distintos ámbitos del poder, ¿no? En aquellos sitios donde se toman decisiones de políticas públicas que nos afectan a todos y especialmente pues, a los grupos de interés. ¿Qué hace un lobista? Pues realmente hace un poco de todo. Si os fijáis, los dos últimos epígrafes tienen que ver con actividades en el ámbito de los asuntos públicos, promocionando el debate sobre diversos temas. También en el área de las relaciones institucionales facilita pues, el entender cuáles son las prioridades del sector público y al sector público entender cuáles son las de las entidades privadas. Luego, en cuanto a lo que es la actividad de lobby estricta, desde luego, aparte de mejorar la interlocución del gobierno con representantes de la sociedad civil, pues también aporta toda una serie de conocimiento en la que el legislador y los políticos o los gobernantes no pueden saber de todo y es importante pues, tener estas opiniones en cuenta. ¿Qué dice la Constitución española? Pues ayer se habló sobre el tema, no voy a entrar en mucho detalle para no repetirnos, pero hay una gran cantidad de artículos que defienden no solo el derecho de participación, sino el derecho de participación a través de los grupos que representan grupos de ciudadanos e intereses, ¿no? Tenemos el artículo 9, el artículo 20, etcétera.
El artículo 77 es muy interesante porque el artículo 77 de la Constitución simplemente reconocía que las cámaras parlamentarias pueden recibir peticiones individuales y colectivas. Son 2 puntos, no se desarrolló más, pero es muy interesante, los estudiosos y los estudiantes que estáis en esta cuestión, remitirnos a los diarios de sesiones de cuando se estaba debatiendo la aprobación de la Constitución, porque hay un debate verdaderamente interesante en aquel momento en el que el representante de Alianza Popular en aquel momento, Fraga, uno de los ponentes, llevó una propuesta de ampliar este artículo 77 a 2 puntos más. Concretamente quería meter un punto que dijera que las comisiones parlamentarias podrían recibir delegaciones de grupos legítimos de intereses en sesiones que siempre tendrán carácter público, y un punto cuarto que decía que una ley orgánica establecerá un sistema de control y registro para los grupos de interés que actúen de modo permanente. O sea, fijaos qué visión en ese momento, y en ese momento realmente la regulación de lobby desarrollada en el mundo pues era relativamente poca, era de origen anglosajón sobre todo, se ha comentado, la de Estados Unidos, pero también en Europa existía el precedente de Alemania, luego lo comentaré. Alemania fue el primer país europeo que empezó a desarrollar una regulación de lobby, y además teníamos países como Nueva Zelanda y como Canadá. Y estas eran las referencias, y la verdad es que fue una propuesta bastante moderna. Esta propuesta de ampliar este artículo 77 no prosperó, se votó en contra, y de verdad es muy interesante seguir este debate, primero por el nivel, ¿no? O sea, por el nivel de la cuestión, o sea, en qué términos se estaba debatiendo, y la verdad es que es un poco, no sé si frustrante compararlo con los debates parlamentarios que tenemos hoy en día, porque realmente era un debate de calado, ¿no? Esta propuesta no salió, el representante de la UCD en ese momento se abstuvo, no votó en contra, y se abstuvo no porque no lo viera, sino porque no estaba seguro de que la Constitución fuera el vehículo, porque hablando de grupos legítimos de intereses, estos podían ser perfectamente tratados bajo otra categoría que no fuera ya de carácter político, ni siquiera sindical, ni siquiera de carácter profesional, sino hacer una regulación bajo la categoría amplia de las asociaciones. Y el Partido Comunista votó en contra, en ese momento el ponente era el señor Soletura, y también es muy interesante, especialmente interesante, cómo explicó él el voto en contra, ¿no? Porque él dijo que, bueno, le parecía un poco indeterminado el término, y que en cualquier caso efectivamente no era materia de la base de la Constitución, que se trataban temas pues, muy importantes, sino más bien algo del reglamento, y dijo textualmente que no excluía que las futuras Cortes tengan que ocuparse seriamente de este problema, de esta cuestión, ¿no? De los grupos de interés. Y finalmente lo que decidió el voto en contra fue el Grupo Socialista, a través del señor Zapatero Gómez, que además dio 3 argumentos que sinceramente yo creo pues, que han envejecido peor, ¿no? Decía que efectivamente él tenía 3 motivos para defender por qué no había que regular desde las cámaras la intervención de los grupos de interés. Primero dijo, bueno, pues que era un tema de reglamento en cualquier caso, pero dijo también, cualquiera podría alegar que constituye grupo de interés legítimo para exigir el tener la pretensión de que esta Cámara les reciba. Con lo cual es cierto que ciertos grupos podrían torpedear el funcionamiento de estas cámaras y además pueden aspirar a que actuar de modo permanente, que en principio puede ser una idea progresista, pero nos suscita la sospecha de que pueda servir de incitación a que estos grupos de intereses comiencen a actuar de una forma mucho más clara y mucho más descarada. Entonces, bueno, es la anécdota histórica, pero es interesante porque realmente de lo que se trata es de que la actuación de los grupos de interés sea clara y sea descarada para saber qué son, qué pretenden, qué interés defienden. Y esta es la filosofía que subyace en las normativas modernas, ¿no? Por resumir un poco qué nos dice todos estos artículos de la Constitución no solo defiende la libertad de expresión, también la de participación. Y no solo la del ciudadano, también la de los grupos legales y reconocidos en los que se integre. Y esta cuestión es muy importante porque no es excluyente. Es decir, la Constitución reconoce el derecho de participación de cada ciudadano, pero también el derecho a organizarse
y organizadamente influir e intervenir también. De hecho, no solo reconoce el derecho a que la ciudadanía, organizada o no, reciba información de cómo se están elaborando las políticas públicas, sino también el derecho de intervenir. Y lo fundamental es que se deduce que cuantos más extensivos sean estos derechos, mayor y mejor cumplimiento del mandato constitucional, en el sentido de libertad e igualdad de acceso a los poderes y cargos públicos y en el sentido de ser cada vez más objetivos en la respuesta a intereses generales. Es decir, cuanto más extendamos este derecho de participación y más y mejor se pueda intervenir en cualquiera de sus formas, más libertad e igualdad de acceso habrá a los poderes públicos y desde luego las normas serán mejores porque participará pues muchos más implicados, interesados y desde luego afectados por las políticas públicas. Bien, ¿qué es el lobby? En definitiva, pues en este debate que se comentaba sobre si definir, también salió ayer, sobre si definir por sujeto o por objeto, la verdad es que la clave la dio el Parlamento Europeo definiendo qué entendía Europa como lobby, ¿no? Y esto sale pues, de una serie de papeles, luego los comentaré, muy interesantes, reflexivos, del Consejo de Europa, que en el fondo pues, ha sido un poco el think tank de todas estas políticas. Y Europa define el lobby en términos de actividad. Y esto es muy importante. Concretamente dice que el lobby es cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración o aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones. Esto es muy importante porque no se deja nada fuera definiéndolo así. Mientras que cuando uno se mete en el jardín, y este error se cometió en las primeras regulaciones, bueno, pues porque fueron las primeras y no se sabía muy bien cómo abordar el asunto y se intentó decir, no, hagamos una lista, quiénes son lobistas, quiénes no, qué características tienen que tener. Bueno, pues al final los legisladores se metían en un jardín donde siempre había agujeros negros y posibilidad de fraude de ley porque al final podías ser otra cosa haciendo la misma actividad de lobby y evitar pues, una serie de obligaciones. Así que cuando lo definimos por actividad, y ya digo que las últimas regulaciones, desde luego las regulaciones autonómicas en España de segunda generación, están yendo a esta definición y tratando de minimizar las excepciones para que esta normativa pues, sea eficaz, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de Europa? Sobre el lobbying y sobre el lobismo? Pues fundamentalmente transparencia y buenas prácticas. Y aquí es muy curioso porque no hay que olvidar cuál es el origen. Ahora que está tan de moda la memoria histórica, ¿cuál es el origen de la Unión Europea? La semilla origen de la Unión Europea fue un lobby, la Confederación Europea del Carbón y del Acero. Es decir, un interés económico por una circunstancia de mercado y que en ese momento pues, estaba restringido pues, además a dos sectores muy concretos, trajo consigo todo un desarrollo institucional y regulatorio en el que al final hemos incluido derechos sociales, hemos incluido otro tipo de derechos, pero no olvidemos que la Unión Europea en su origen estuvo en un lobby como fue la CECA. Y de hecho, los padres fundadores y teóricos neofundacionalistas como Hans Lindbergh atribuían una importancia crucial al desarrollo de las relaciones estables entre las élites económicas y sociales de los Estados miembros y la autoridad de la CECA. Y reconocía que tenía mucha capacidad de presionar sobre los gobiernos y crear las lealtades necesarias para profundizar en el proceso de integración europeo hasta hacerlo irreversible. Es decir, cuando se habla con sospecha de los lobbies como solo un tema de interés económico, cosa que bueno, yo creo que ya está superado. O sea, un lobby, la actividad de lobby puede tener un interés social, un interés de cualquier tipo, no necesariamente económico, pero el origen de la Unión Europea tiene su fundación en un lobby, de algún modo, que además tiene un interés económico, y eso no ha sido malo, eso nos ha traído un progreso y unas mejoras institucionales y de gobernanza en Europa y una capacidad de influencia como europeos que no hubiéramos tenido sin ese proceso de integración.
La clave de la legitimidad de la actividad de lobby en Europa lo tenemos en el Tratado de la Unión Europea, el artículo 11, que dice 3 cosas. Dice, primero, las instituciones europeas darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, de nuevo, como veíamos en la Constitución, no solo a los ciudadanos, sino también a las asociaciones que los representan, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. Y además dice, las instituciones europeas mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular. Aquí la clave es que no es algo esporádico, o sea, este diálogo con la sociedad civil organizada será regular, con las asociaciones representativas y la sociedad civil. Y tercero, dice que con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Y esto es muy importante. El concepto de consulta es más amplio del concepto de consulta que generalmente tenemos en España, ¿no? Bueno, pues se hace una normativa, se hace una consulta pública, luego lo explicaré, pero el concepto de consulta es fundamental porque es el proceso en el que se articula cómo es ese diálogo entre los poderes públicos, en este caso europeos, y la sociedad civil organizada. También tenemos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene 2 artículos interesantes hablando de transparencia legislativa, derecho de la información de los ciudadanos y no discriminación, tampoco ideológica o religiosa. Fue muy interesante porque ayer salió un poco como con sorpresa, ¿no? En alguna regulación autonómica el hecho de que las asociaciones religiosas fueran considerados lobbies. Bien, esto no está en la, o sea, no es que nazca en las regulaciones autonómicas, es que esto ya está en la regulación europea. ¿Por qué? Porque precisamente el incluirlos como un actor más capaz de participar en estos términos es lo que evita que se les discrimine. Y por tanto, los grupos de interés, los lobbies, como lo queramos llamar, los grupos de presión, pueden ser heterogéneos, pero tienen que tener igualdad y libertad de acceso a los poderes públicos, aunque sean heterogéneos bajo las mismas condiciones de transparencia y de ética, que al final es de lo que estamos hablando como exigencias que va a pedir la regulación. Bueno, también tenemos el Tratado de Lisboa, que habla en este sentido, reforzando la idea de que además la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, dentro del respeto a su autonomía. Es decir, o sea, toda la regulación europea, todo el marco europeo regulatorio sobre la cuestión del lobby se plantea en positivo, no se plantea desde, ojo, cuidado, a ver, estos que van a hacer. También es verdad, se ha comentado el problema que hay en Estados Unidos, que genera mucha alarma cada vez que hay un escándalo de este tipo, pero como bien ha comentado el profesor Villoria, la regulación de lobby en Estados Unidos es probablemente la mejor del mundo, y el problema de la influencia indebida o de malas prácticas legislativas que ha podido haber ahí tiene mucho más que ver con el sistema de financiación de los partidos políticos en Estados Unidos que con la propia existencia o regulación de los lobbies. Y esto en Europa tenemos más suerte porque la financiación de los partidos políticos en los países europeos es bastante diferente de la de Estados Unidos. Y es el dique que evita, digamos, pues, que un lobby pueda comprar, ¿no? Un gobierno directamente o una ley, etcétera. Y por eso la Unión Europea pone tanto énfasis en que la clave está en la transparencia y en las buenas prácticas legislativas. El Consejo de Europa, que como digo no pertenece a las instituciones del núcleo duro, pero sí que de facto es una especie de think tank de la que luego pues, la Comisión Europea, por ejemplo, coge mucha doctrina, hizo una serie de informes sobre lobbying entre los años 2010 y 2013, realmente muy interesantes. Yo me he apuntado algunos hallazgos, ¿no? de todos estos papeles, porque efectivamente reconoce que existe la participación ciudadana por un lado y la participación a través de los grupos de interés por otro, y pone el foco sobre que no son directamente proporcionales, es decir, el que haya mucha participación ciudadana no significa, puede ser, pero no significa que vaya a haber mucha actividad de los grupos de interés. De hecho, es inversamente proporcional, dice textualmente, dice, lo realmente preocupante es que el desinterés que se aprecia en los ciudadanos acerca de su participación en el proceso político
coincide con el incremento de la participación de diferentes grupos de interés. Y esto es muy interesante porque solo si regulamos bajo unas mismas condiciones de transparencia a todos los grupos de interés, aunque sean heterogéneos, vamos a poder poner focos sobre quién está influyendo, sobre todo cuando los ciudadanos muestran mayor desinterés, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos? Esto es algo fundamental. Esa definición amplia que veíamos antes del concepto de lobby sale de estos informes del Consejo de Europa, que los definía además la actividad en un sentido pues, amplísimo, ¿no? La comunicación verbal o escrita de un individuo o grupo privado con diferentes intereses, con un cargo o funcionario para influir en las decisiones legislativas, políticas o administrativas. Y destacaba dos aspectos positivos de la actividad de los lobbies. Decía, los lobbies pueden contribuir al pluralismo al permitir que determinados grupos puedan acceder al espacio político de decisión y además pueden aportar determinados conocimientos especializados necesarios a la hora de regular muchas cuestiones. También bueno, pues levantaba algunas alarmas, ¿no? Decía, no debe confundirse conocimiento especializado con democracia. O sea, esto es importante. O sea, en Europa estamos con regímenes de democracias liberales, como no puede ser de otra manera, democracias representativas, y eso va a seguir siendo así. De hecho, una de las razones por las que es importante que la actividad de los lobbies esté regulada, no solo es para saber quiénes son, qué interés tienen, sino porque además, cuantos más estén identificados, primero, mayor banquillo de expertos, digamos, puedes tener, mayor conocimiento pues, de las áreas de interés y de quiénes participan o a quiénes les implica vas a tener. Y sobre todo vas a poder hacerles partícipes a cuantos más mejor, porque si no los conoces, si no sabes quiénes son, si no sabes lo que hacen, igual no con una intención de mala fe pero simplemente la captura regulatoria, ¿no? Que comentaba el profesor Viloria. O sea, al final tiras de los mismos que pueden que sean los más conocidos o los que más ruido hacen y al final eso no es democrático en la medida en que unos pocos pues, van a poder tener influencia. La cuestión y el fundamento de fondo de todo este marco europeo es la actividad de los grupos de interés no solo es permitida, no solo es legítima, es que además es necesaria y cuantos más mejor. También en la línea de lo que veíamos en la Constitución española. ¿Cómo se plasma esto en la práctica? En Europa, bueno, pues el Parlamento Europeo fue el primero que empezó a establecer registros voluntarios que progresivamente ha ido incorporando a otras instituciones de la Unión, como la Comisión o el Consejo de Europa. Y es verdad que se comenta siempre que este registro es voluntario, pero también tengo que decir que de facto, y sobre todo a raíz de las últimas actualizaciones en el año 2021 que lo hacen interoperable, es decir, no hay un registro por institución de la Unión, sino que empezó a hablar del Parlamento Europeo y hay un acuerdo por el que este registro es interoperable y sirve en distintas instituciones. Pero de facto, como digo, es obligatorio porque la verdad es que fueron bastante hábiles legislativamente y para no rehacer toda la legislación de un registro que era voluntario, ahora decir que era obligatorio, etcétera, simplemente lo que hicieron fue decir, bueno, es voluntario, pero determinadas acciones de los grupos de interés solo podrán hacerse si están inscritos en el registro. Es decir, actividades como por ejemplo, acceder, o sea, consultar las normas pertinentes, solicitar una tarjeta de acceso al Parlamento Europeo, ser invitados como oradores a las audiencias públicas en las comisiones o apoyar las actividades de los intergrupos de los diputados al Parlamento Europeo y las agrupaciones no oficiales y otras medidas complementarias solo pueden hacerse si como grupo de interés estás inscrito en el registro y esto de facto lo hace obligatorio. Y luego el impacto más cercano que tenemos del marco normativo europeo y nos afecta inmediatísimamente este año
Por un lado tenemos el Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, que recurrentemente pues, hace unos informes, una especie como de auditoría de determinadas cuestiones que ellos detectan que son mejorables y luego bueno, pues hacen un informe sobre si va habiendo cumplimiento o no. El último es el de septiembre, que publican sobre cumplimiento en septiembre de 2021 y resaltan que España sigue pendiente de la regulación nacional de lobby, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y esto pues, es importante porque ya ha dicho la Comisión Europea a través del comisario responsable de la auditoría y del control de los fondos europeos Next Generation, que van a tener muy en cuenta no solo pues, el cumplimiento de los hitos económicos, de los proyectos, de cada Estado en el plan que presenta, sino también estas cuestiones más de buen gobierno, de gobernanza, como las que, bueno, en concreto las que establece, las que establece GRECO, ¿no? Y no solo eso, además existe el Reglamento de la Unión Europea sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es de facto cómo se va a controlar la adjudicación y ejecución de los fondos europeos, que tiene un artículo, el 18.4R, que dice expresamente que el plan de recuperación de un país tiene que contener el sistema que ha adoptado el plan para prevenir, detectar y corregir los conflictos de interés y los casos de corrupción y fraude en la utilización de los fondos concedidos. Es decir, no basta con que un plan de un país diga no, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sean bien asignados y no haya corrupción en torno a su adjudicación. No, dice, no, hombre, es que eso estaría bueno, pero es que cuéntenos qué plan tienen. Y bien, y va a haber unas auditorías cada 3 meses donde se va a ver el avance en todas estas cuestiones. Se acaba de publicar un documento muy interesante, bueno, que es que de hace escasamente una semana, que es la guía de cómo hacer una buena regulación, la publica este documento de la Comisión Europea, y es muy interesante porque habla sobre todo de cómo el principio de participación, que al final plasma en un mandato de cómo hacer las normas, las políticas públicas en Europa, que lo llaman el Call for Evidence, lo que dice es: no puede haber el desarrollo de ninguna política pública, de ninguna iniciativa, de ninguna normativa que no esté fundamentado en una necesidad real, en una evidencia y en un análisis de impacto, no solo antes de por qué, para qué y para quiénes queremos hacer esta política pública, sino además a posteriori ver cómo ha sido esta normativa de eficaz. Y aquí el avance, yo creo, muy importante es que va mucho más allá de decir, bueno, la actividad de los grupos de interés pues, es legítima, puede darse. No, esto no va a permitir, es que mandata en el que mandata expresamente esta participación de la sociedad civil en las políticas públicas para que las políticas públicas sean cada vez mejores. Y además establece que todos los implicados tienen que ser mapeados, tiene que ser analizado todos estos impactos y tiene que recogerse en un documento, aquí de facto está hablando de la huella legislativa, en un documento expediente de este Call for Evidence, donde las aportaciones serán siempre públicas, aunque las fuentes, dependiendo de los permisos, puedan anonimizarse. Y otra cuestión importante, hablando de las consultas, se entiende la consulta como esa vía, ¿no?, de cómo tiene que ser este diálogo público-privado, bueno, pues a través de la consulta. Y en las consultas habla de consultas públicas, pero también de consultas dirigidas, y parece que es que da prioridad a las consultas dirigidas y la consulta pública, que por supuesto puede convivir, sería una de más. Bueno, luego hay otros principios normales y lógicos de cómo hacer una buena regulación. Este cuadro concretamente lo cojo de este documento y me parece muy interesante porque establece, o sea, de verdad es un documento muy bueno y muy detallado de cómo legislar, que esto está orientado pues, a la normativa europea, pero ya nos gustaría en algunos países aplicar pues, muchas de las directrices que se dan aquí. Entonces, fijaos que establece cómo tiene que ser este proceso consultivo y la clave en la fase 1
está en esto que he resaltado yo en rojo, porque la clave, digo, de cómo, cuándo y por qué, ¿sabe? Y bajo qué legitimidad intervienen los lobbies. Por supuesto, cuando se establece, vamos a hacer cualquier normativa, cualquier política pública, pues primero se sientan los objetivos, se ve un poco el alcance de la consulta como tiene que ser, pero lo fundamental es lo que llaman ahí el mapa de los stakeholders, porque básicamente explica de lo que se trata es de ver todo aquello que está concernido, todos aquellos quienes están concernidos y ver todo el espectro amplio de visiones sobre aquello que se va a regular o aquella iniciativa pública concreta, precisamente para evitar lo que comentaba el profesor Villoria de la captura regulatoria por parte de unos pocos grupos de interés o solo de unos pocos de los implicados. ¿Y qué implica hacer este mapa de stakeholders? Pues implica fundamentalmente identificar todas las categorías de los participantes de la sociedad civil o no intervinientes en la regulación relevantes, aquellos que estén interesados o que les afecte la política pública. Además, se va a priorizar por categorías dependiendo pues, del nivel de interés, dependiendo del nivel de expertise o dependiendo de la influencia que se pueda tener en la iniciativa, teniendo en cuenta siempre tres cosas: a quién va a afectar, quién lo tiene que implementar y quién tiene un interés demostrado y expreso en determinada política. Y es muy interesante porque uno de los stakeholders que destaca como a consultar sí o sí es la comunidad académica, porque toda esta regulación europea sobre cómo tiene que ser esta participación con los lobbies da muchísima importancia a la evidencia. Recordemos el Call for Evidence, a la evidencia basada en métodos científicos y, digamos, en una evaluación de las políticas públicas mucho más rigurosa que pueda ser medida de algún modo. Bueno, el tema de las consultas, lo que comentaba, las consultas para la Unión Europea pueden ser públicas, pueden ser dirigidas, pueden convivir, desde luego. Hay algunas políticas europeas que requieren que sí o sí tengan que ser consultas públicas, pero también establece pros y cons de que sea pública o que sea dirigida. Dice, las públicas están muy bien, la recomendación es utilizarlas para la valoración ex post de las políticas públicas. ¿Qué contrapartida, qué inconveniente pueden tener las políticas públicas? Pues que aparentemente son muy abiertas, muy masivas, cualquiera puede opinar, pero la práctica es que solo interviene aquel que tiene un especial interés, con lo cual se puede dar un sesgo, ¿no? en la política pública si se hace a priori. Y luego las dirigidas pues son más eficientes cuando se tratan temas técnicos muy específicos, pero también hay que vigilar, digamos, que no haya determinados grupos de interés con acceso privilegiado y, por la misma filosofía que venimos viendo, pues cuanta más gente participe, mejor será la regulación. Muy rápidamente, porque esto se ha tratado a lo largo de las jornadas, el estado de la regulación en España, no tenemos una regulación nacional ni a nivel de ejecutivo ni a nivel de cámaras parlamentarias. Las comunidades autónomas han avanzado mucho más, ahí tenéis un poco las que no tienen nada en tramitación, las que ya tienen registros aprobados y en funcionamiento y las que puede que tengan una regulación aprobada pero todavía no han puesto en funcionamiento los registros. Y desde luego los registros en general y desde luego las leyes de segunda generación son obligatorios porque es el único modo de que esta regulación sea efectiva y de que no haya huecos, agujeros negros, trampas, digamos, para evitarla, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo creo que los registros voluntarios ya están bastante superados, ¿no? En lo que es el mundo, la regulación vista en comparación, lo que comentaba, Estados Unidos, por eso se dice que esta regulación tiene origen anglosajón, mucho más por Estados Unidos, no por Reino Unido, que Reino Unido ha sido de los últimos en legislar, no son muy amigos tampoco de poner mucho por escrito, se basa mucho más en derecho en lo que es la costumbre, pero en Reino Unido sí que hubo una presión para regular y además una regulación fuerte a raíz de una serie de escándalos de corrupción. De hecho, en los años 90 estaba John Major de primer ministro, hubo un gran escándalo cuando se descubrió que algunos diputados del Parlamento inglés directamente vendían al mejor postor las preguntas parlamentarias.
y aquello provocó pues, un gran revuelo y fue el origen por el que ya se tomaron pues, en serio mucho más esto, y aún así ahora mismo pues, tienen un problema de conflictos de interés y había un escándalo reciente que ha dimitido un diputado en el Parlamento británico. Voy a terminar un poco recogiendo cuál es la propuesta de regulación que hacemos los propios profesionales y los que estamos en la práctica de los lobbies, ¿no? Todo se ha comentado. Aquí lo recojo de modo, por resumir, y porque creemos que no puede ser parcial, ¿no? La regulación. Nosotros tenemos una propuesta en modo de proyecto de proposición de ley, la hemos compartido con todos los grupos parlamentarios, la hemos compartido también con el Gobierno, que trabaja en el anteproyecto y ha abierto sus periodos de consulta. Para nosotros hay 6 cuestiones clave. Algunas tienen que ver más con la transparencia, ¿no? Todo aquello de la agenda pública y la huella normativa. Hay regulaciones que esto lo meten más en la parte de publicidad activa que en la parte, digamos, de procedimientos o de la parte de regulación de lobbies en sentido estricto. La agenda pública para nosotros no es una agenda de actos públicos, la agenda pública es la agenda de las reuniones en las que se influye para intervenir en la legislación, en las políticas públicas. Igual que la huella normativa no es hacer un informe, igual que la huella normativa no es hacer un informe como se hace, ¿no? de las ponencias de ley, que bueno, esto ya se hace, no, la huella normativa es, como hace la Unión Europea, recoger las aportaciones e identificar las aportaciones en la medida que no choque con el secreto profesional. La definición de lobby, absolutamente por actividad y minimizando las excepciones. Y este es un tema muy importante porque el que haya grupos de interés heterogéneos no implica que tengan que exceptuarse del cumplimiento de obligaciones éticas y de transparencia, que es que estamos hablando de eso, estamos hablando de que los registros son públicos y gratuitos y obligatorios para que tengan eficacia y por tanto no hay un coste mayor para un grupo de interés el inscribirse que el no hacerlo. Estamos hablando de obligaciones éticas y de transparencia y si alguien defendiera regulaciones distintas o distintos niveles de exigencia porque hay grupos de interés muy heterogéneos, como sabemos, no sé si lo que estaríamos al final promoviendo son niveles de ética y de transparencia distintos y esto no va a hacer la regulación eficaz. De hecho, sería bastante fácil para alguien que quisiera evitar esas exigencias de ética y de transparencia, pues hacer un fraude de ley y generar grupos de interés que se escapan, ¿no? O que tienen una regulación más laxa. Y desde luego para nosotros es fundamental adoptar un código ético con la inscripción del registro, que haya un régimen sancionador. La regulación en España ya obliga a que si una ley conlleva obligaciones, tiene que haber una tipificación de las sanciones y un procedimiento sancionador. No se concibe de otra manera porque si no, pues las leyes sabemos que no se cumplirían. Y en cuanto a los conflictos de interés, que es un tema de máxima actualidad, lo que nosotros proponemos está fundamentado en la evitación de los conflictos de interés, digo, respecto de las puertas giratorias. Y para nosotros es importante que haya un periodo de enfriamiento porque va el prestigio de la profesión en ello, fundamentalmente. Entonces, nosotros proponemos un enfriamiento de 3 años, la ley actual de incompatibilidades establece 2, lo que se está debatiendo en el Parlamento británico a raíz de los últimos escándalos es que estos sean 5 años, nada menos, pero bueno, más allá de los años, aquí lo importante es no perder de vista que se trata de evitar los conflictos de interés y para nosotros, aunque lo definimos un poco de modo genérico, este periodo de enfriamiento hemos compartido con todos los grupos parlamentarios y también con el Gobierno exactamente a qué nos referimos con lo que hay que mirar para evitar los conflictos de interés. Por un lado, hay que mirar en doble dirección. No solo es el paso de lo público a lo privado, también puede ser de lo privado a lo público. Se puede contaminar una actuación gubernamental si 2 días antes estabas atendiendo a un sector, a una empresa, a un interés determinado, ¿no? Y no ha existido este periodo de enfriamiento.
Además, entendemos que este periodo de enfriamiento tiene que afectar a aquellas responsabilidades, competencias sobre las que ha habido responsabilidad pública o privada. Es decir, o sea, aquí tampoco se trata de cortar la colaboración público-privada en el enriquecimiento mutuo. Se trata, como digo, de evitar los conflictos de interés y se circunscribe a mismas responsabilidades, mismas competencias en un sitio y en otro. Igual que también mismo alcance territorial. Es decir, alguien que ha tenido una responsabilidad a nivel autonómico no tiene por qué tener un conflicto de interés si pasa al sector público o al sector privado en la otra dirección, con otro alcance territorial que implique una normativa diferente. Lo que sí pedimos es que toda esta regulación de los conflictos de interés y de las incompatibilidades se lleve no solo a nivel de la Administración General del Estado, sino también a nivel autonómico. Muchas autonomías tienen su propia ley de incompatibilidades y también a nivel local. Y nada más, creo que me he pasado, no sé si un minuto, pero abierta a vuestras preguntas. Perdón, no te has pasado absolutamente nada y además la intervención ha sido interesantísima. Tenemos dos puntos de vista, como podéis comprender, tenemos dos enfoques, dos maneras de acercarse al problema, que no es que difieran al 100%, pero que difieren en la medida en que, diríamos, los dos conferenciantes están, Dolores y Manuel, el profesor Villoria y Dolores González, están, digamos, de los dos lados del del problema, ¿no? Bien, entonces yo tengo una cosa que comentar, pero antes de que lo haga yo, si hay, vamos a abrir un turno por si los alumnos quieren intervenir, que los alumnos deben de tener siempre preferencia en estos temas. Vamos a pasar la palabra a los alumnos, por tanto, cualquiera que quiera hacer cualquier pregunta, sencillamente os rogamos que levantéis la mano. Supongo que tenemos un micro de ambiente o tenemos un micro por ahí para que podáis hablar. Está por ahí el profesor Sanjurjo y la profesora López Portas y, por tanto, venga, preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, Roberto, Sí. no hay ¿queréis intervenir alguno? ¿Hacer alguna pregunta? No, simplemente, muy brevemente, porque el profesor Manuel Villoria ha mandado un mensaje indicando que se tiene que ir a las 12:10, si no lo he visto mal. Entonces, bueno, si podemos iniciar un breve turno de preguntas para que él, bueno, aparte que tenemos que pasar a la siguiente sesión, pero nos ha indicado que se tiene que ir. Que no me había dado cuenta de que estábamos ya en las 12:04, o sea, realmente las intervenciones han sido tan interesantes que se me ha pasado el tiempo en un vuelo. Cuando uno disfruta el tiempo se pasa antes. Bien, yo quisiera preguntar una cosa a los dos. Voy a hacer la pregunta muy, muy brevemente para que el profesor Villoria se pueda marchar a la hora en que tiene que marcharse. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado el compromiso, teniendo en cuenta que tiene un compromiso inmediatamente después, que es la siguiente. Habláis de que el sistema electoral es un determinante fundamental, el sistema de financiación de partidos, perdón, es un determinante fundamental de la diferencia que existe entre Europa y Estados Unidos, ¿no? El sistema de financiación de partidos, que en Estados Unidos además ha cambiado muchas veces, ha habido muchos giros, muy en función de las distintas sentencias del Tribunal Supremo, etcétera, ¿no? Hay un trabajo de la profesora Pilar del Castillo interesantísimo sobre la financiación de partidos en Estados Unidos. Bueno, hay un montón de trabajos, el propio profesor Villoria ha trabajado sobre esos temas también, ¿no? Pero yo quisiera plantear una cuestión que no hace tanto referencia al sistema de partidos como al sistema electoral. En Estados Unidos los congresistas y sobre todo, y esto es muy importante, los senadores, se eligen en distritos uninominales. Por tanto, cuando se hace presión, cuando allí se hace presión, aparte de la presión que se puede hacer sobre la organización partidista como tal, la presión se hace sobre los diputados, de tal manera que los congresistas, los miembros de la Cámara de Representantes o los miembros del Senado, son los que son presionados directamente muchas veces. Y los partidos tienen esos esquemas, que algunas veces vemos en las películas, pero que son reales, porque yo los he visto, esos esquemas en los que van anotando los diputados que tienen a favor y los diputados que tienen en contra, es decir, los congresistas, los miembros de la Cámara o los miembros del Senado que tienen a favor y que tienen en contra, porque los grupos de presión presionan directamente sobre ellos. Esto es totalmente distinto, radicalmente distinto de un sistema como es el sistema europeo, con la excepción británica, que es una excepción
porque la libertad de voto de los miembros de la Cámara de los Comunes es muy superior, al caso de Europa, de los sistemas parlamentarios europeos, donde la disciplina de voto hace que la presión, si la hay, se desplace directamente hacia los jefes de los partidos. O, en todo caso, los presidentes de gobierno, los jefes de las administraciones, porque los diputados son, como decían en la Segunda República de la minoría galleguista, una procesión dos caladiños, una procesión de los calladitos, que votan con disciplina y por tanto no tiene mucho interés andar presionando a los diputados. Esto de alguna manera resuelve una parte del problema porque no hay que establecer un control sobre docenas y docenas de diputados. Imaginemos esto en un sistema descentralizado con los diputados autonómicos. Son cientos de diputados, en realidad más de 1000 diputados en el conjunto de España probablemente, ¿no? O si no más de 1000, cerca de 1000 diputados, ¿no? Por tanto, ¿no creéis que hay una diferencia esencial que a la hora de la regulación facilita un poco las cosas en Europa en el hecho de que efectivamente la presión haya que ejercerla o bien directamente sobre los gobiernos o los ministros, es decir, el que estén excluidos de la presión los diputados, cosa que en Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, como en las cámaras de cada uno de los 50 estados, no ocurre? Le pido primero la contestación al profesor Villoria para que se pueda marchar esto en tiempo y luego a doña Dolores González. Venga, Manuel, cuando quieras. Bueno, pues efectivamente es que, como muy bien conoces, porque has trabajado tanto el tema de partidos, efectivamente el modelo de distritos uninominales lleva a eso, ¿no? Claro. Al hecho de que uno sea representante de su circunscripción y se lo gane él, ¿no? No porque te pongan en la lista por ser una persona fiel y leal al que manda en el momento correspondiente en el partido, sino porque tú te lo ganas y eso, claro, te da una autonomía. Pero es verdad que muchas veces eso te lleva a que tienes que financiar tú tu campaña, sobre todo en Estados Unidos. Imagínate, los senadores se gastan cantidades tan extraordinarias que necesitan apoyos económicos, y es donde viene el momento de la captura o de los intentos de captura. Claro, este es un elemento clave. Yo creo que en España, dentro de los pros y cons de cada uno de los sistemas electorales, la idea de tener listas electorales cerradas ayuda en este sentido. Luego, claro, por otra parte, como tú muy bien has expresado muchas veces, hace que los diputados no sean la voz de sus representantes, sino Claro, que son la voz del partido, y además con unos criterios de disciplina brutales. Entonces, yo no sé si el sistema alemán, al equilibrar los dos elementos, puedes dar más voz al electorado que te vota a ti directamente, y al mismo tiempo el partido mantiene un control general sobre la disciplina en este sentido y sobre el control de las influencias indebidas sobre cada uno de los parlamentarios. Eso a lo mejor es el modelo mejor, pero bueno, como siempre se dice, en esto de las normas electorales no hay ninguna perfecta, ¿no? Pero sí es cierto que ese sería un camino, ¿no? Muy bien. Antes de pasarle la palabra a Dolores González, vamos a despedir al profesor Villoria. Habéis tenido, que sepáis los alumnos, la ocasión de tener a quien es sin duda uno de los mejores especialistas de España en tema de grupos de presión, una persona que lleva mucho tiempo trabajando en temas de transparencia, y por tanto yo quiero, en nombre de mis colegas, en nombre del área, en nombre de los organizadores del Congreso, darte, Manuel, muy sinceramente las gracias por haber estado hoy con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu presencia y tu sabiduría, que es mucha. Un abrazo muy fuerte, con todo nuestro cariño, con todo nuestro afecto y toda nuestra gratitud. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todos los participantes. Un abrazo para Dolores, a la que conocí en su época de diputada, a Flor, que la veo por ahí, que es una buena amiga, y a todos los participantes. Y disculpadme que estoy hoy pluriempleado y además estoy en Ginebra, un poco lejos de Madrid. Pues hasta siempre. Un placer, un placer. Date un buen paseo por el lago. Venga, venga.
Muy bien, vamos a pasar a Dolores. Esto, Sí, sobre con el mismo esta tema, Dolores, si te cuestión. parece, porque Sí, sí. me resultaría muy interesante tu... Sí, Creo no, que no, además muy interesante tu me ha perspectiva. gustado, me ha encantado la pregunta porque era uno de mis temas, los temas de ley electoral y sistemas electorales, y banda que no estuve yo en debates con gente del Congreso, además, que estaban justo debatiéndolo en la ponencia en la Comisión de Constitucional. Pues mira, yo creo que tienes mucha razón en el sentido en el que las circunscripciones uninominales son más presionables, pero es que además tiene otro inconveniente, y es que generan sistemas supermayoritarios. Claro. Y eso no es lo que quiere la Constitución española con nuestro sistema electoral, que pide que sea cuanto más proporcional, mejor. Sistemas supermayoritarios da la paradoja, pues como pasó con Cameron, ¿no?, en Reino Unido, en la que un resultado electoral de no sé si llegó siquiera al 30%, generó una ocupación del Parlamento del 60%, ¿no?, por este sistema. Entonces, yo creo que la clave está fundamentalmente en perseguir primero la proporcionalidad, que es lo que mandata la Constitución. Luego hay otros temas sobre si nuestro sistema electoral es suficientemente proporcional o no. Ahí está el detalle, pero en cualquier caso, y hablando sobre estos temas de influencia y de grupos de presión y de riesgos, yo creo que efectivamente el que no haya circunscripciones nominales evita, digamos, malas prácticas. También es verdad que no soluciona el problema no tenerlos, porque sin una regulación, y por cierto, es que tenemos un informe del Consejo de Estado del año 2008. El informe del Consejo de Estado del año 2008 decía expresamente que la mejor consecución de los objetivos cuando un gobierno necesita, digamos, sacar políticas públicas requiere tener en cuenta no solo la existencia de grupos de interés, grupos de presión o lobbies considerados en abstracto, sino también sus distintas clases y múltiples formas. Es decir, o sea, parece proponer la conveniencia, perdón, de regular o al menos abordar el fenómeno, y además con una pretensión de que no ha de quedar solo ceñido a nuestras fronteras nacionales, ¿no? Porque ahora mismo, y no nos vamos a meter ya en temas de geopolítica, pero es fundamental la transparencia y las buenas prácticas. Y de verdad que la referencia y la experiencia que tenemos del marco europeo es fundamental, es lo que se está trasladando a las leyes de última generación en España, en las comunidades autónomas, de momento, y en todos sus aspectos, ¿no? También en el tema del régimen sancionador. O sea, es decir, una ley que genera obligaciones tiene que tener una tipificación de delitos, tiene que haber un procedimiento sancionador claro y una potestad sancionadora que no genere a su vez un conflicto de interés porque tienes que sancionar a alguien que es tu subordinado, etcétera, ¿no? Y bueno, las cámaras parlamentarias, por supuesto, dentro de lo que es el poder legislativo y su autonomía, y que para eso está su reglamento, claro que tienen poder sancionador. Lo hemos visto hace muy poco con la expulsión, con el quitar el acta a un diputado, nada menos, ¿no? Y Sí, sí. yo creo que nadie podría decir que eso no es... Con el conflicto que hay ahora con Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, al final sí, pero eso es un tema más de grupo parlamentario. A lo que voy es que la Cámara Parlamentaria, que además acaba de aprobar hace relativamente te referías poco... al diputado al Sí, que perdió el sí, escaño como consecuencia eso de una es. sentencia judicial, sí. Eso es, bueno, era un tema completamente diferente, Sí, sí, pero a lo que voy es que un poder sobre sí mismo tiene que tener capacidad sancionadora, y de hecho la tiene, y no hay nada inconstitucional en ello. sí, sí. Puede haber otras razones de carácter político que son muy legítimas, pero no confundamos lo que es constitucional con lo que es prioridad política, ¿no? en un momento dado. Y eso respecto a la regulación con estos 6 aspectos en las cámaras parlamentarias y en el Ejecutivo. En España se da la circunstancia, es bastante curioso, en Europa, incluso en Alemania cuando empezó y en algunos países europeos, empezaron regulando las cámaras parlamentarias y luego la regulación del lobby llegó al Ejecutivo. En España sucede al revés, las comunidades autónomas empiezan regulando el Ejecutivo y eso se va trasladando a los reglamentos de los parlamentos autonómicos en algunos casos. Y yo pregunto si esto no es un reflejo de que inconscientemente sabemos dónde está el poder, o inconscientemente sabemos que las cámaras parlamentarias han ido perdiendo peso en las decisiones políticas, ¿no? En gran Esto es medida una parada de porque reflexión. con sistemas de listas cerradas y bloqueadas, los diputados hacen lo que se les mande y ya está, ¿no? Y se acabó.
Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, la fragmentación parlamentaria también trae consigo, bueno, pues que Sin duda. al final los gobiernos tengan más peso en las regulaciones, ¿no? Sin duda, Bueno. sin duda. Bien, muy bien. Muchísimas gracias a Dolores González. Ha sido un placer tenerla aquí. Ha defendido muy bien su posición. La verdad es que nos ha explicado muy bien cuál es la posición de quienes, de este grupo, de esta asociación de grupos de grupos de interés. La verdad es que ha sido interesantísimo. Y queremos agradecerle también en nombre de la Facultad de Derecho, del área de Derecho Constitucional, los organizadores de esta sesión y de estas jornadas, su presencia, y para mí es un placer personal, conocerla personalmente. Tenemos muy buenos amigos. Tenemos además gustos comunes porque veo que tienes ahí unos grabados en la pared preciosos de Chillida, que esto es uno de mis artistas favoritos. Y por tanto, nada, despedirte, vamos a pasar a la siguiente sesión. Darte las gracias y enviarte un saludo cordial y con todo el cariño. Pues muchas gracias por la oportunidad y gracias a todo el equipo de la universidad que ha sacado este seminario adelante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable.